Uno de los alimentos más importantes del ser humano es la creación, la recreación y la proyección de ideas. Sí, pero si no hay alimento en el estómago, esas ideas no se pueden concebir y no puede haber ni siquiera evolución de absolutamente nada. Hoy vamos a hablar de lo más importante para el ser humano a corto plazo y a largo plazo: comer. Es muy importante tener en cuenta esto cuando hablamos de guerra, de crisis financiera, cuando hablamos de muchas cosas, sobre todo de las que piden justicia. Soy Roberto de la Madrid y cada vez somos más, muchos más. Muchísimas gracias por estar siempre apoyando Detrás de la Razón, que cumple ya más de 9 años, sí, ya cumplió más de 9 años, y eso es gracias a usted. Comenzamos. Por lo menos en este momento hay 155 millones de personas que no tienen qué comer. Del penúltimo reporte al último reporte, el hambre aumentó en 20 millones de personas. Son cifras de la investigación de la ONU. Puede haber más. El hambre se desata por 3 cosas. El hambre entendida por escasez alimentaria. 1. Conflictos políticos que se convierten en conflictos armados y violencia. 2. Fenómenos meteorológicos extremos que arrasan con la producción. 3. Perturbaciones económicas y hundimiento de poder adquisitivo de las monedas. Hay 75 millones de niños en el mundo que se mueren de hambre. Hay conflictos cuasi eternos en varias partes del mundo, sin resolver. Hay desigualdad brutal que cada vez se hace más grande. ¿De verdad son esos 3 puntos las causas más importantes del hambre? ¿O falta un cuarto punto, que sería que a nadie le importa? Que a las megacorporaciones, a los megamillonarios, a los megapolíticos que controlan la economía no les importa si sus decisiones provocan desigualdad mientras en lo inmediato tengan riqueza. Que también a los que más o menos tienen un bocado, a la gente común como yo o como usted, tampoco nos ha importado si otros mueren de hambre como para gastar energía en irle a plantar cara a los poderosos, a los gobiernos, a los bancos, para que sean responsables. O que también estamos distraídos viendo partidos de fútbol, telenovelas, o distraídos en discutir qué político es el mejor, cuando lo peor es que el hambre avanza. O que ni siquiera vemos que con todos los conflictos que vivimos actualmente se podría acercar una ola de hambre para todos. El cuarto punto es el egoísmo. Dramático, tremendo cuando reflexionamos sobre esto. Lo invito, como le he dicho en otras ocasiones, a sentarse y volver a ver y analizar el reportaje con un cafecito, se lo toma ahí, y es muy importante que esto se imprima en sus familias, en sus círculos de trabajo, en la reflexión con los amigos, porque pues de ahí alimentamos a la especie humana. Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón. Otra vez muchísimas gracias a usted por estar ahí sumándose, a pesar de que nos borraron el año pasado varios canales, los eliminaron, nos censuraron hace 2 semanas, nos censuraron hace 1 semana, nos censuró YouTube por estar con el pensamiento crítico, porque no le gusta, usted sabe, a las grandes corporaciones, no solo estas cuestiones, sino muchas otras que usted ya sabe cuáles son. Ahí también estamos en Telegram para cuando nos eliminen de YouTube. Ahí nos puede consultar rápidamente en qué canales vamos a estar. Estamos en trámites con otros canales de redes sociales para que pues usted siempre tenga no la información, sino las semillas que se dan aquí, que nuestros grandes analistas se dan aquí. Y hablando de grandes analistas, está con nosotros Eduardo Luque,
investigador en la psicopedagogía, investigador en la psicosociología, investigador incluso en el mundo de las finanzas. Ha estado en los campos de batalla, en la tierra donde ha habido guerras, ha estado recorriendo Oriente Medio y creo que hasta África, ya me lo dirás tú, Eduardo, pero ha estado en muchos países en donde la guerra, el hambre y muchas otras cosas más hacen tan triste a la especie humana en esos capítulos. Y gracias a Eduardo, muchas gracias, pues está Ramón Franquesa, la primera vez que lo tenemos en el programa. Gracias, Eduardo, porque es invitación de él. Él es profesor de Economía Mundial en la Facultad de Economía, de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona, experto en recursos renovables y economía social. Tengo una lista enorme de todo lo que es licenciado en Historia, en Economía, doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona, teorías de la explotación de recursos renovables, ha hecho investigaciones en medio mundo, en muchos países, ha sido profesor titular de Teoría Económica, Economía Mundial, Economía, Gestión de Pesca, Economía del Desarrollo, fue director del Máster Europeo de Economía y Gestión de Pesca en el 2003 al 2010, bueno, infinidad de títulos, de experiencia y de muchas investigaciones. Gracias, Ramón, por estar aquí. Y justo comienzo contigo con una pregunta muy básica y después nos vamos adentrando al análisis profundo. Una pregunta muy básica que nos pregunta mucha gente, muchos seguidores. El ser humano, te pregunto, Ramón, la especie humana, el mundo entero, todos los países, todas las sociedades, todos los pueblos, ¿estamos en riesgo de enfrentar un problema de alimentación, de que se nos acabe el alimento o no? ¿O todo esto pues también podría ser propaganda? Adelante, por favor, te escucho, Ramón. Y perdóname que te hable de tú, pero en este programa pues tratamos de que haya una igualdad y por eso nos hablamos de tú, si me lo permites. Gracias, Ramón. Adelante. Faltaría más. Efectivamente, el riesgo de que se produzca un problema alimentario a escala mundial no es algo remoto, es algo posible y cada vez más probable. Por una parte, somos capaces de producir más alimentos, pero por otra parte, estos alimentos se producen en una forma que presenta altos riesgos, porque cada vez dependemos más de flujos energéticos, cada vez hay mayor distancia entre el lugar donde se producen los alimentos y el lugar donde se consume, y cada vez presionamos más sobre el medio natural y su capacidad de reposición y de regeneración. El problema no está en nuestra capacidad de producir alimentos hoy por hoy, sino sobre todo está en la manera en que organizamos esta producción y sobre todo su distribución y consumo. Interesante. Para empezar, gracias, Ramón. Eduardo, quiero que nos guíes en este programa con tu experiencia y que nos digas en qué puntos nos tenemos que detener, cuál es lo importante sobre este tema hoy en día, porque hay muchos puntos abiertos, o sea, desde el conflicto en Ucrania hasta las cuestiones en África, los retenes de los contenedores de camiones y las cadenas de producción que no se pueden mover en Reino Unido, en el Bósforo, hay muchos problemas. Me gustaría que nos guiaras, Eduardo, tanto a un servidor como a Ramón, para irle haciendo y acotándolo, porque pues tiene mucho conocimiento y hay que irlo acotando para que nos vaya respondiendo a las principales preocupaciones. Adelante, Eduardo, te escuchamos. Fin ahora mismo de problemas y cuestiones de difícil solución, y además estamos viendo que el problema de la guerra, pues un ejemplo concreto, es el problema de la guerra en Ucrania, como una cosa que sucede a una cierta distancia tiene enormes repercusiones después en la propia subsistencia de las poblaciones, ¿no? Por ejemplo, el caso más evidente, y lo denunciaba la propia Secretaría General del Fondo Monetario Internacional, no es que lo diga una persona de izquierdas o prorrusa o alguna cosa de estas, ¿no?
sino, ya digo, la propia Secretaría General del Fondo Monetario Internacional, en la que advertía que, por ejemplo, el colapso de las vías de transporte de cereal a partir del puerto de Mariupol y del puerto de Odessa en la zona de Ucrania iba a implicar una gran crisis alimentaria en el norte de África. El expresidente de Benín el otro día lo decía también de forma bastante evidente, en la que él, por el conocimiento que tiene, advertía que en un periodo de plazo muy breve, estamos hablando de 32 días, se vería una situación muy complicada en Centroáfrica y Norte de África, puesto que las reservas alimenticias de cereal, que era lo que él conocía y de lo que hablaba, estarían prácticamente al límite del agotamiento. Esto tiene repercusiones políticas enormes, incluso para Europa, en el sentido de que el hambre empuja a las poblaciones a escapar de esa situación y a hacer una travesía infernal hacia el continente europeo, que está planteado como el maná, ¿no? Como la línea de atracción, ¿no? Así que la primera reflexión sería esta, ¿no? De cómo efectos que se producen a miles de kilómetros, una mala cosecha, en este caso una guerra, es la que provoca la hambruna y como consecuencia movimientos políticos de enorme importancia a nivel mundial, ¿no? Esta es también una de las reflexiones que habríamos que hacer en este momento. Gracias, Eduardo. Ramón, pues vámonos a profundidad y con lo que nos dice Eduardo, pues aprovecho dos preguntitas. Una, sobre el escenario que se apunta para África del Norte, el centro de África, la retención de barcos de cereales que no pueden salir del Bósforo. El Bósforo ya no es África, sino ella es a la mitad Europa y Asia, ahí por Turquía. Las cuestiones que estamos viendo en el Reino Unido, ¿se perfila esto para un desabasto total? ¿Hacia dónde se perfila? ¿Por qué se perfila? Si esto, Ramón, es una cuestión de consecuencia de la guerra y de otras cuestiones, o pudiera ser manipulado, que eso sería peor, para subir o bajar, no sé, cuestiones de ganancias. Tú nos los explicarás mejor. ¿Qué es lo que estás viendo en el mapa de la distribución de alimentos? El problema principal es el modelo alimentario que hemos ido construyendo en esta etapa de la globalización. Es un modelo alimentario en que, en lugar de producir los alimentos en los lugares donde se consumen, se produce una especialización de los países, por el cual, por ejemplo, en muchos países africanos se dejan de cultivar cereales y se cultiva algodón, se cultivan productos, materias primas para el mercado mundial. De tal manera que si ese mercado, ese flujo de transporte se rompe, pues ese país que produce algodón no puede comer algodón, tiene que comer trigo, porque, digamos, esa globalización ha determinado que los cultivos tradicionales que se hacían en ese país de África, el mijo, la cebada, los cereales que alimentaban a su población, han dejado de ser rentables y en su lugar se les propone, se les induce y se les obliga a producir productos agrarios que no son comestibles. Entonces el problema es que cuando pasamos a un modelo en que el alimento para una parte del mundo procede de lugares muy distantes, cualquier desequilibrio puede ser una guerra, pero puede ser el bloqueo, por ejemplo, del canal de Suez o del canal de Panamá, puede ser problemas de carácter climático. Cualquier alteración hace que el suministro alimentario a esa población quede comprometido. Y ahora que ya teníamos un problema previo. El año pasado, debido a todos los problemas ligados a la epidemia, problemas que generaron dificultades en la logística, en el transporte, en la descarga de los productos, y ya provocaron un aumento en el caso del trigo y la cebada del 33%. No es que faltara, es que no se podía transportar de la misma forma. Los mecanismos de la logística de los buques, de los camiones,
no tenían la misma fluidez a causa de la enfermedad. Ahora tenemos otro problema mucho más grave porque tenemos una guerra en unos países, Ucrania y Rusia, las tierras negras del Donbass, que se han especializado en la producción de cereales para el mundo. Y por tanto, aunque no es todo el trigo del mundo el que se produce ahí, es del orden de una tercera parte, el 30%, el hecho de que se comprometa la cosecha y luego el transporte, porque los puertos por donde salía Mariupol, Odessa, están bloqueados por la guerra, pues amenaza evidentemente ese suministro regular del cereal básico, que es el elemento básico para la población del mundo de hoy y muy en particular para África y también para América Latina. Bien. Quiero preguntarte, ¿por qué tú hablaste de que este es el modelo de cómo se reparte los alimentos? ¿Ese modelo se hizo por error o ese modelo se hizo por una política de alguien o de algunos que dijeron debe ser así? ¿Para qué? ¿Para qué? Porque cuanto más lejano está el campesino del mercado final, más los intermediarios, la industria agroalimentaria, puede obtener un mayor margen. Es decir, ese campesino que está cosechando en Ucrania recibe un ingreso muy bajo por su producción, muy bajo. Pero claro, es que ese campesino no puede, incluso esa empresa, no puede ir hasta un país africano a vender. Hay alguien entre medio que le compra en un lugar y le vende en otro lugar. Este sistema globalizado lo que trata desesperadamente es de separar la producción del consumo. Ya no puedes ir al campesino que produce unas verduras, un cereal que está cerca de tu casa, aunque sea a 150 kilómetros. No, tienes que ir a la otra punta del mundo, porque ahí quien intermedia, quien extrae beneficios enormes de esa distancia es las multinacionales alimentarias. Y por tanto se ha buscado un modelo que alarga, genera el máximo de distancia posible entre el consumidor y el productor. Algo que va contra la lógica. Cualquier lógica nos dice que lo más sensato, energéticamente más sostenible, es tener la producción, y en particular la producción alimentaria, lo más cerca posible del consumidor. Este modelo globalizado es un modelo que además está distorsionando incluso las pautas alimentarias del mundo. Y pongamos un ejemplo. Si estas multinacionales consiguen que en China la gente en lugar de arroz coma pizzas, pues no hay trigo suficiente en el mundo. Lo lógico es que en China la gente se alimente del alimento que ellos producen y que básicamente es el arroz. O lo mismo podríamos decir de América Latina con el caso del maíz. No. Lo que tratan es de cambiar tu pauta alimentaria, es decir, que tú ingieras un tipo de alimento para sobrevivir que viene de muy lejos, que es muy ajeno a tu cultura y que te lo proporciona de manera estandarizada esas multinacionales agroalimentarias que tienen el control no solo del transporte, sino incluso de todo lo que va en la logística, los permisos de importación, los certificados, es decir, todo un circuito que hace que se separe totalmente al campesino del consumidor final. El consumidor final cada vez va a sufrir unos precios más altos y el campesino se encuentra con unos ingresos cada vez más reducidos. Y hay alguien que gana mucho dinero con este modelo. Oye, Ramón, hay muchos ingenuos en el mundo. Ahí poníamos imágenes de gente que está comiendo riquísimo una pizza o un cerdo, no sé qué cosa. Y te van a decir, no, Ramón es un conspiranoico, ¿no? Ahora resulta que hasta me quieren cambiar mi forma de comer. ¿Qué le dirías a todos esos? Bueno, yo creo que en alguna de las imágenes que habéis proyectado
digamos, lo que también se ve es que hay dos problemas en el mundo. Uno, el que habéis anunciado, que es el problema del hambre, de la subalimentación. Pero otra parte del mundo tiene otro problema, que es la sobrealimentación. Es decir, aquellos países, Estados Unidos, Europa, donde las clases populares tienen un ingreso suficiente para no tener límites en la compra de la comida, hoy por hoy, a esas personas se les induce a comer el doble de lo que necesitan, el doble de calorías. Y claro, el problema que acaban teniendo es un problema de obesidad. Unos acaban enfermos por falta de alimentos, de enfermedades infecciosas, de falta de defensas, y otros acaban enfermos de sobrealimentación, de una acumulación de grasas, de una acumulación de materia orgánica que su cuerpo no puede digerir adecuadamente y que en realidad también de una manera distinta del que muere de hambre, pero que también esa obesidad acaba llevando a paradas cardíacas, a problemas degenerativos, que también le acaban llevando a una muerte precoz. No es ese modelo estandarizado con mucho dulce, mucho salado, con un consumo que no requiera una gran tradición gastronómica, una gran tradición culinaria particular de una cultura, sino que es algo muy estandarizado, muy sencillo. Es algo que los niños, digamos, pueden deglutir sin que sus padres se tengan que pelear mucho. Ese modelo que además se basa en una enorme simplificación de la estructura alimentaria, unos cereales, sal, azúcar, etcétera, es un modelo que permite producir enormes cantidades de alimento con mucho colorante, con mucha capacidad de atracción, pero que también acaba llevándonos a un mundo menos saludable, también en los países desarrollados. Y ese desequilibrio alimentario tiene una paradoja terrible, porque cuando vas a África te encuentras que los que mueren de hambre, o los que mueren de hambre por falta de alimentos, o que mueren por falta de una nutrición insuficiente, es decir, enferman porque no tienen suficientes defensas, porque tienen una ingesta que es la mitad de la que deberían tener, son los más pobres de cada país. Pero cuando vas a los Estados Unidos y observas quién sufre la obesidad, quién tiene parada cardíaca, quién tiene problemas de excesos de grasas, de lípidos, también son las clases más pobres las de que en esos países ricos sufren los problemas de la obesidad, que es la otra cara. Es decir, las multinacionales alimentarias inducen a la obesidad porque las personas tenemos, digamos, un hambre, digamos, compulsivo. Se juega con este hambre compulsivo de cuando éramos una sociedad cazadora-recolectora que cuando tenía alimento comía mucho porque a lo mejor al día siguiente esos cazadores-recolectores no podían comer. Se utiliza este impulso para aquellos que disponen de suficientes ingresos suministrarle mucho más de lo que necesitan, a pesar que vaya en contra de su salud. Pero esto tiene otra cara. En otros países, los pobres, en lugar de tener un exceso de alimentación, lo que tienen es hambre y lo que tienen es también una pérdida de la esperanza de vida por una insuficiencia alimentaria. Qué riquísimo. Pero dos partes del mismo proceso. Qué enriquecedor y qué riquísimo nos estás pues cultivando y nos estás diciendo todo esto. Es increíble, Ramón. Muchísimas gracias por alertarnos todo esto. Tenemos una amiga, porque esto no incluye solo clases sociales, ¿no? Tenemos una amiga que pues está bien preparada y le gustan estas frituras y o sea, ahí juegan con ese instinto. Qué bárbaro. Muchas gracias, Ramón. Y esto ya se puso, pero
tremendamente sabroso porque voy contigo, Eduardo. Y además me faltó decirte, Ramón, que las grandes corporaciones te podrían decir, si se te sube el colesterol o tienes hipertensión, no te preocupes, aquí hay Lipitor para bajarte el colesterol y aquí hay Avirena para bajarte la hipertensión, y entonces te llenamos también de medicamentos que también tendrás que pagar tú o tus gobiernos, o sea que el negocio es como redondito. Y además hay otro elemento terrible. Pedirle, como todos los canales lo hacen y que gracias a eso podemos existir y llevar la información, que haga algo muy sencillo. Solo píquele ahí y suscríbase, toque la campanita, para que este espacio de libertad continúe. De lo contrario, los que nos quieren manipular seguirán avanzando. ¡Saludos!